transformarás, mi corazón te reflejará. Uno, dos, tres, cuatro. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí, llenar mi vida de luz. Quiero ser como tú. Vamos con las palmas. Oasis en el desierto, eres tú mi Dios. Aliento de vida tú me darás, una fe nueva para estrenar. Tu camino es perfecto, no fallarás. Oasis en el desierto, eres tú mi Dios. Aliento de vida tú me darás, una fe nueva para estrenar. Digno percibir gloria y poder, creador del universo. Digno de recibir fuerza y honor, decidiste crearnos con amor. No hay nadie como tú, nadie se iguala a ti, nadie como tú. Eres santo, 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 todopoderoso. Eres santo, santo,
invada este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder, tu espíritu está aquí. Llena este lugar derramando tu amor me envuelve.
está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven y llena este lugar. Oh mi Dios, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Oh mi Dios, damos honra a ti, solo a ti. Mi Señor, mi Salvador, llena este lugar, llena con tu amor. Ven y llueve hoy. Solo a ti, honra y honor. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder.
Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Mi pobre vida tú cambiaste al encontrarnos en la cruz. Desde el cielo tú llegaste para mi mano tomar. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Me vestiste con amor, con ropas de Fiel, fiel, tú eres fiel. 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 Eres real en mí. Puedo confiar en ti. Iglesia, buenos días. Qué chévere saber que están ahí conectaditos en familia y saber que el Señor tiene una palabra para nosotros hoy. Hemos venido hablando acerca de las bendiciones, de entender como nos lo compartió el pastor Hugo hace una semana, que Jesús se hizo maldición por causa de nuestro pecado y se hizo maldición para darnos libertad y bendición a nosotros, y eso nos debe llenar de esperanza. Pero hoy quiero hablar precisamente de esas maldiciones, de esos patrones o herencias generacionales que lamentablemente se heredan y se multiplican generación tras generación. Entonces, ¿cómo cambiar los patrones generacionales? Ese es el título de la charla de hoy. Entonces, debemos tener claro algo, y es que Jesús nos bendice. Y ese es el plan de Dios, bendecirnos desde el principio, ha sido su propósito. Pero nosotros mismos somos responsables también de cambiar modelos y patrones que representan daño, que representan males para nuestras vidas y las vidas de nuestras siguientes generaciones. Claro, estoy hablando de un tema complicado, pero lo vamos a ir trabajando en el transcurso de esta charla. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. ¿Por qué nos dice el Señor esto en su palabra? Porque tenemos una tendencia natural y es a repetir conductas, buenas o malas. Aunque seamos honestos, tenemos la tendencia a repetir con mayor facilidad las malas conductas, y es lo que ha pasado en nuestras familias. Terminamos repitiendo patrones y conductas dañinas y que se han repetido generación tras generación. Ahora, como les dije anteriormente, estamos en un tema neurálgico, ya que ha sido controversial hablar de las maldiciones generacionales. Lo hemos llamado patrones, lo hemos llamado herencias generacionales también. Ahora, permítame leer Deuteronomio capítulo 24, verso 16 para hacer unas aclaraciones. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Esto quiere decir que cada persona es responsable por sus propios actos, por sus propios pecados. El padre no puede pagar por los pecados de sus hijos, ni viceversa, ¿verdad? Cada uno se hace responsable delante de Dios de sus actos. Cada uno es responsable de lo que dice, de lo que habla y de lo que decide, y al final pues responde delante de Dios. Eso es una verdad y en la palabra de Dios está muy clara. Y en alguna ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, refiriéndose a un ciego, que si estaba así por el pecado de sus padres, por el pecado del mismo. Y el Señor les dice, no está así, ni por el pecado de sus padres, ni por el pecado propio, sino que su condición ha sido y será para mostrar la gloria de Dios. Entonces, se trata de entender esto en primer lugar. Cada cual paga por sus propios pecados. Pero ahora miremos Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Ok, entonces ya tenemos dos cosas importantes. Cada cual paga por su pecado, pero no podemos apartarnos de algo, que el pecado tiene consecuencias y afectaciones. Mi pecado va a afectar mi entorno, especialmente a mi familia. Como padre de familia, mi pecado afectará a mi esposa y afectará a mi hija. Sin duda alguna, afectará a las siguientes generaciones. Todo lo que yo haga y que sea pecado, que ofenda a Dios, no solamente va a ofender a Dios, sino que muy seguramente va a afectar a las personas que me rodean. El pecado trae consecuencias. Y finalmente acabamos de leer una palabra que dice, todo lo que yo siembro, finalmente lo voy a cosechar. Eso es una ley de la naturaleza, es ineludible y no podemos dejar de pensar en ello. El pecado trae destrucción y muerte. Esa es la consecuencia, ¿verdad? Pero la santidad, la vida en el Espíritu, la vida conectada con Dios, trae bendición. Entonces, encontramos que muchas de esas conductas repetitivas se definen como maldición y tienen que ver con esos patrones de comportamiento que quizá hemos repetido de parte de nuestros abuelos, de nuestros padres y que quizá incluso se están repitiendo en nuestras siguientes generaciones. Iglesia, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que esos patrones dañinos se corten y no se repitan, porque el Señor quiere ver en nosotros familias bendecidas y familias libres, pero tenemos que trabajar en ello. Por eso en esta iglesia creemos en que sí hay consecuencias de nuestro pecado, aunque cada cual paga por su propio pecado. Entonces necesitamos aprender a cambiar. Romanos 12 nos dice, no imiten, no cambien, porque esa es la tendencia. Y es muy fácil repetir esos patrones de manera consciente e incluso a veces de manera inconsciente. Necesitamos trabajar en ello. Por lo tanto, nosotros hoy estamos frente a patrones que no vamos a repetir y tampoco nos vamos a excusar en algo, porque escuchamos a personas que hoy están en el alcoholismo, por ejemplo, es solamente por mencionar un patrón, y en medio de esa dinámica y de ese vicio, quizás están diciendo, yo no tengo la culpa de lo que estoy viviendo,
porque mi abuelo o mis abuelos fueron alcohólicos, mi papá también, entonces yo también lo soy. Así que la responsabilidad y la culpa es de ellos. De ninguna manera se puede convertir en una excusa, porque nosotros, los que hemos creído en Cristo, sabemos que en Él podemos hacer y contar una nueva historia. Dios quiere contar, quiere escribir una nueva historia y quiere que nuestras generaciones incluso sean mejor, cada vez mejor que nosotros. Que nuestras siguientes generaciones amen más a Dios, les sirvan a Dios, sean más prósperas, que las siguientes generaciones sean más santas, y eso debería a nosotros motivarlos. Por eso no podemos excusarnos en ello, en que nos quedamos repitiendo unos patrones. En ese orden de ideas debemos tener claro que Jesús llevó toda maldición sobre sí en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Él ya venció el pecado, Él ya venció la enfermedad, Él ya venció los vicios, Él ya venció la maldición. Ahora Él quiere a nosotros hacernos más que vencedores. Él quiere darnos la autoridad y el poder para nosotros vencer la enfermedad que sigue vigente, los vicios, los malos ejemplos, las malas conductas, ¿verdad? Los malos hábitos. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo hoy venzamos y derribemos. Entonces, en Cristo ya no somos esclavos. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. El pecado de Adán nos afectó, lo estamos afirmando, ¿verdad? Adán pagó por su pecado. Sin embargo, las consecuencias de ese pecado de Adán todavía las estamos experimentando el día de hoy en nuestra sociedad. Todavía el pecado es una realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que vencer esas consecuencias del pecado y no permitir que nos sigan afectando a nosotros ni que afecten a las siguientes generaciones. Romanos 5, 15 y 16 nos dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el pecado del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Esa es una palabra súper esperanzadora. Aunque hay consecuencias del pecado de Adán, el Señor se levantó y a través de él entonces entró la gracia y la misericordia y el regalo inmerecido de Dios para con nosotros. Entonces, si el pecado de Adán llevó a muchos hombres a la muerte y a la condenación, la dádiva, el regalo de Dios, nos lleva a ser declarados justos, nos lleva a ser libres en Él, nos lleva a ser bendecidos en Cristo Jesús. Entonces, entendamos que Jesús ya hizo su parte, se hizo maldición, ahora nos toca a nosotros. ¿Y qué nos corresponde? No repetir esos patrones generacionales. Nos toca a nosotros no multiplicar eso que nos ha afectado a nosotros, que afectó a nuestros antepasados y que si no lo detenemos, esas consecuencias del pecado van a seguir generación tras generación. Y ese no es el plan y el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo cambiar los patrones generacionales? Primero, identifique esos patrones dañinos, identifíquelos. Usted se puede dar cuenta de una manera natural. Si hay algún hábito o patrón negativo de mis padres o abuelos en mi vida que aún me esté afectando. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Habrá algo en mi vida? ¿Habrá algo que yo sigo repitiendo consciente o inconscientemente? Pues lo puedo identificar. Por ejemplo, cuando en las familias se repite una enfermedad generación tras generación. Una enfermedad que incluso no solo produce dolor, sino también muerte en muchos miembros de la familia. Ahí tenemos que abrir los ojos porque no podemos normalizar esa situación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cáncer
es una enfermedad que genéticamente se ha heredado. Y aunque es genético el asunto, pues entendemos que debemos cortar con ello. Diabetes, enfermedades degenerativas, enfermedades respiratorias y demás. Uno ve personas asmáticas. ¿Y usted por qué es asmático? Porque mi abuelo, mi tatarabuelo fue asmático, y etcétera, etcétera. Entonces terminamos a veces heredando voluntaria o involuntariamente. Pero cualquiera que sea la situación y la realidad, en Cristo podemos cortar con ello, con todo ese patrón, y no estamos obligados a repetirlo. Entonces también identifiquemos y pongamos atención a esto, iglesia, problemas mentales y emocionales. Se repiten depresiones en casa, en la familia, suicidios, incluso la obesidad, que en muchas ocasiones la obesidad se genera por temas emocionales, porque muchas personas se han refugiado en medio de sus vacíos en la comida y terminan idolatrando, siendo esclavos de la comida. Y en ese orden de ideas vemos incluso familias que genéticamente también puede ser un problema, y se genera esa realidad generación tras generación de obesidad. Ese patrón se termina repitiendo, pero también miedos, inseguridades, problemas mentales. Eso tenemos que identificar si se repite en la familia una y otra vez. Y si es así, es necesario identificar patrones repetitivos también, incluso como la ruina, como la pobreza, como la escasez, como que el estancamiento a nivel económico, por ejemplo. Hay familias que no salen adelante, que están ahí estancados, que no despegan, que empiezan un negocio y quiebran, que ningún negocio les funciona, ¿verdad? Esa pobreza que se ha arraigado, esa ruina que se ha metido en una y otra generación, como que se trabaja, se esfuerza, pero no se sale adelante. ¿Qué está pasando detrás de eso, verdad? Las deudas. Cuando hay esas deudas permanentes, ese endeudamiento, se tiene que abrir un hueco para tapar otro, y así, y en esa rutina y en esa esclavitud se mantienen muchos. Por eso hay que identificar esta parte económica, incluso también accidentes frecuentes, donde hay personas de la familia que mueren de una manera terrible, donde permanentemente se están viendo accidentes y demás cosas. Hay que detenernos y pensar en todo esto. Y yo puse algo también, el mismo desaseo. Yo no sé si usted ha visto familias desaseadas, sucias, ¿verdad? Que generación tras generación han aprendido a vivir así. Y eso trae ruina, eso no trae progreso, eso no trae presencia de Dios, sino presencia del diablo en medio del mugre y todo este tipo de cosas. Pero también las conductas pecaminosas como el orgullo, la ira, ¿verdad? Y ahí en Gálatas 5:19 encontramos los celos, las contiendas, disensiones, familias donde todo es pelea, todo es gritería, ¿verdad? Todo es vulgaridad, todo son rechazos, abusos, ¿verdad? Todo es inmoralidad sexual también, adulterio, infidelidades, divorcios. O sea, cuando ya en unas familias permanece y se multiplican este tipo de conductas, incluso como hablé anteriormente, el alcoholismo, el abuso físico, el amor por el dinero y demás, la brujería, las prácticas de brujería y de hechicería, todo este tipo de cosas que se repiten, eso trae consecuencias. Claro, si la abuela fue la que hizo eso, pues al final esas consecuencias se van a ver reflejadas en las siguientes generaciones. Si no identificamos, quizá eso está trayendo ruina, eso que no se cortó, eso que no se identificó, y esas consecuencias sencillamente nos tienen hoy bajo ese patrón repetitivo, bajo esa maldición, y no bajo la bendición de Dios. Piensa entonces en esto que te he hablado y quizá otras conductas u otros patrones que has repetido a veces consciente o inconscientemente en tu familia. Lo primero, identifica esos patrones. Lo segundo que debes hacer entonces, identificando ya ese patrón, por favor, confiesa el pecado que ocasionó esa maldición y deja de hacer lo que trajo maldición. Confesión y dejar de hacer. Ser conscientes de que quizás estoy haciendo cosas que han hecho daño. Vea lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán ¿qué?
misericordia. Entonces se trata de ir a Jesús, se trata de un verdadero arrepentimiento, de identificar pero también de confesar, de ser específico y preciso en la confesión de ese patrón que ha traído maldición, ruina a su familia, a su propia vida. Importante, vaya a Jesús primero, confiese su pecado, póngalo a los pies del Señor y confiéselo en el nombre de Jesús, creyendo que Él se hizo maldición por causa de esos patrones, por causa de esas conductas, de esos comportamientos. Ya el Señor se hizo maldición. Ve a Jesús, no hay otra manera de ser libre. Ir a Jesús y creer que en Él puedes tener esa libertad. Pero también pide perdón por el pecado de tus padres, de tus abuelos. Pide perdón por ese pecado. Quizá ellos nunca lo hicieron, nunca conocieron a Jesús, o quizá aunque estén vivos, están lejos de Jesús, que están lejos de la palabra de Dios. Pero si tienes incluso la oportunidad de ir con tus padres, invitarlos a pedir perdón por esos pecados, pues sería muchísimo mejor. Pide perdón si ellos no están, por ese pecado y por las consecuencias del pecado, por lo que ellos cometieron. Podemos hacerlo, como pedimos perdón por el pecado de nuestro país, pedimos perdón por el pecado de esta nación, y lo podemos hacer en el nombre del Señor. Pero también pida perdón si usted ha repetido esos patrones y ha afectado a su familia. Pida perdón si usted conscientemente ha repetido esos patrones. Puede ser un negocio malo, un negocio que no trae bendición, porque vea que a veces heredan los malos negocios. ¿Sabían eso? Hay familias donde heredan negocios deshonestos, donde el dinero no se gana de manera justa y transparente. Esos negocios se heredan. La corrupción, por ejemplo, se ha heredado en muchas generaciones. Usted tiene que ser consciente de que si ese es su caso, hay que cortar con esas prácticas. No puede seguirlo haciendo. Y tiene que entonces pedir perdón también a los afectados. En este caso estamos hablando de familia. Pídale perdón a su familia, porque quizá le ha dado un mal ejemplo, le ha transmitido un patrón generacional inadecuado. Pídales perdón. Tiene que acercarse a ellos, porque el plan de Dios no es que ellos sigan llevando y multiplicando ese patrón. Por el contrario, el Señor quiere hacerlos libres. Pero quizá usted aún, vuelvo a decirlo, consciente o inconscientemente, ha hecho cosas y ha continuado con conductas que se las ha transmitido a sus hijos, a su familia, a su cónyuge, y eso ha generado entonces que ese patrón se repita y ha herido y ha dañado corazones. No es el plan de Dios, esa no es la bendición de Dios. Por eso es importante que usted afirme la palabra de Dios, llénese de palabra de Dios, confiese no solo el perdón, sino confiese la palabra de Dios, llénese de esa palabra de vida y de libertad. Recuerde lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Usted debe creer y confesar la palabra de Dios, que hoy le dice que usted es una nueva persona, que las cosas viejas quedaron atrás y que todas son hechas nuevas, pero en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús hay poder en su nombre, y esa maldición, ese patrón se corta en el nombre de Jesús. Importante que usted se aparte de ese pecado, deje de hacer lo que trajo maldición, no se haga el de la vista gorda, identifique eso y no se amañe con el pecado. Y si tiene que empezar de nuevo, empiece de nuevo para traer bendición a su familia. Si tiene que trazar una línea y empezar de ceros, hágalo, pero eso va a traer bendición a su familia, ¿verdad? Acabe con las malas semillas, arranque las malas semillas que fueron sembradas en su corazón por sus antepasados, arránquelas. Dígale al Señor que se las muestre si no las ha logrado identificar. Dígale: Señor, muéstrame cuáles semillas debo arrancar de mi vida, porque me están fastidiando, me están dañando y le estoy haciendo daño a otras personas. Arranque de raíz esas semillas. Entonces, si usted tiene una tendencia genética por un tema de enfermedad, pues ore por sanidad en el nombre de Jesús, ore y reprenda esa enfermedad en el nombre de Jesús, y crea que el Señor lo puede sanar. Pero también
sea obediente y sea responsable. Cuídese. Si tiene una tendencia a un tema de cáncer, a un tema respiratorio, de diabetes, aprenda también a cuidarse. Eso es cortar con ello, aprender a ser responsables, ¿verdad? Si hay una tendencia genética, voy a orar porque el Señor me sane, pero también voy a ser responsable en mi cuidado. Debo aprender a cuidarme en ese sentido. Debo tomar las preocupaciones, alimentarme bien, descansar de la manera adecuada, ¿verdad? Eso es verdadera espiritualidad, verdadera bendición, verdadera libertad en Cristo Jesús. Entonces, en ese orden de ideas, confesar también puede implicar buscar ayuda. Confieso ante Dios, pero también puedo buscar una persona que me pueda ayudar en algún proceso en el cual yo no puedo resolver quizá por sí mismo, especialmente en temas emocionales y mentales. Necesito esa ayuda, esa dirección espiritual de un pastor, de un líder, pero también cuando se requiera de una persona profesional en el área de la salud mental. Es importante que también lo hagamos. Eso es una manera de cortar con ello, porque no quiero que mis hijos se depriman porque yo estoy andando y caminando en depresión permanente. Corte con eso, busque ayuda y trabaje en esa área para que sus hijos no repitan su depresión, no repitan y no se vuelvan víctimas de las consecuencias de un pecado que usted podría cortar y de unas consecuencias que usted podría cortar. Y en tercer lugar, comience a sembrar nuevas semillas. Primero, identifique. Segundo, confiese y apártese de lo que estaba haciendo mal. Y tercero, comience a sembrar nuevas semillas. Ya arrancó las semillas malas en la confesión, ¿cierto? Así que ese terreno está listo para sembrar semillas nuevas. Pero empiece por usted. Empiece a sembrar semillas nuevas, fresquitas en su corazón. Pídale al Señor esas nuevas semillas. Pídale al Señor que le dé semillas nuevas. Ya vamos a ver cuáles pueden ser esas semillas. Pero mire lo que dice segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 10. Segunda Corintios 9, 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y no lo voy a dejar en lo material. Yo creo que Dios provee semillas emocionales, semillas espirituales, semillas de vida para nosotros, ¿verdad? Y Él aumentará esos recursos espirituales. Él aumentará esos recursos emocionales porque al final se va a producir una cosecha generosa. Una cosecha generosa donde vamos a ver el fruto de la bendición de Dios. Por eso, en primer lugar, te invito a que cultives la semilla de tu relación con Dios, la semilla de buscar la presencia de Dios todos los días, de orar, de ir a su palabra. Decide amar al Señor con todo el corazón. Es la mejor decisión que podemos tomar. Cultivar nuestra relación con Dios. Decidir amarlo con todas nuestras fuerzas. La semilla del amor hacia Dios. La semilla de la adoración a Dios. Eso es el punto de partida, es lo más importante. Si usted decide amar a Dios con todo su corazón, siembre esa semilla y empiece a cultivarla en su propia vida. Siembre en su corazón también la semilla de una sana, una saludable espiritualidad, la semilla del perdón, de la vida, de la libertad en el corazón. Hay muchas semillas, vamos a ver algunas de ellas sin duda alguna, pero todo empieza por ti. Queridos padres y especialmente ahora los papás, trabajen ustedes. Ahora, si sus papás no son creyentes, usted es el único cristiano en la casa, va a empezar por usted. Usted es la persona que Dios ha elegido para sembrar nuevas y frescas semillas en la casa. Y luego de sembrar esas semillas en su corazón, pues siémbrelas en sus hijos, siémbrelas en su esposa. Usted no puede sembrar, no puede dar de lo que no tiene. Por eso primero llénese de semillas nuevas, refrescantes de vida, para sembrarlas en el corazón de sus hijos y de su esposa. Ellos están esperando por eso. Y arranque también esas semillas malas que sembró. Cuando les pida perdón a ellos, arranque. Pídale perdón a esa familia que ha afectado, pero cuando le pida perdón, arranque esas semillas y queda el terreno para que usted siembre semillas nuevas. ¿Cuáles serían? Pues las mejores, las que vienen de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos permite identificar esas semillas. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia,
gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Mire, una persona bendecida por Dios no es la que tiene carros últimos modelos, ni casas, ni un piano tan bonito como el que está allá atrás, ni una casa tan bonita como la que se ve ahí. Eso es parte de la bendición, pero la bendición de Dios va más allá de eso. La bendición de Dios es conocerlo a Él, es ser sus hijos, es tener su gracia, su misericordia, es amarlo con todas nuestras fuerzas y es tener en nuestro corazón el fruto de su Espíritu Santo, es verlo evidentemente. Lo demás es añadidura, iglesia, lo demás es la ñapa. Lo importante y lo esencial es que en usted y yo esté la semilla del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Aquí están 9 semillas. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos permita sembrar esas semillas en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos y cambiar su historia, cambiar nuestra historia, cambiar esos patrones de maldición, esos patrones de pobreza por patrones de vida, de bendición, de abundancia, de alegría, de paz, de salud, de amabilidad, de control propio? Ya no queremos ver gente enojada, tirando ollas en la casa, tratándose mal, gritándose, llenos de celos, de contiendas, de iras todo el tiempo. No, queremos hogares en donde la presencia de Dios sea evidente, en donde la presencia de Dios se mueva de una manera especial. No quiere decir que no tengamos problemas, los tenemos, pero es muy diferente trabajar los problemas guiados por el Espíritu que sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso, una palabra de Dios para toda la iglesia. Deuteronomio capítulo 5, verso 8. No te hagas ninguna clase de ídolo, te dice el Señor, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y de la 4ª generación. Pero derramo mi amor inagotable. ¿Sobre quién cree usted que el Señor derrama su amor inagotable? Por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Ahí está clarito. ¿Queremos la bendición de Dios? Decisión número 1, amar y obedecer al Señor y derribar todos los ídolos que pueden haber en nuestra casa. Ese ídolo puede ser esa mala conducta, ese mal hábito, ese patrón repetitivo, ese ídolo que lo controla y lo domina y no le permite ver la bendición de Dios en su casa. Yo creo que el Señor quiere ver familias bendecidas y libres en la ICDC Puente Aranda, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras siguientes generaciones. Creo firmemente que mi hija amará a Dios y será más obediente a Dios de lo que yo he sido, pero voy a sembrarle en su corazón el amor, la semilla del amor y la semilla de la obediencia al Señor. Iglesia, esa palabra es para nosotros el día de hoy. Así que vamos a orar y vamos a creer que el Señor está con nosotros, que el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, pero ahora a nosotros nos corresponde hacer lo propio, asumir nuestra responsabilidad y asumir lo que nos corresponde. Señor, en esta hora corremos a ti después de haber disfrutado tu palabra, Señor. Tu palabra es tan buena. Tu palabra es verdad y tu verdad nos ha hecho libres, Señor, pero sin duda alguna aún necesitamos derribar ídolos de nuestro corazón. Necesitamos cortar con maldiciones, con patrones generacionales que hemos repetido directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Y por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, corremos a ti, Señor, para pedirte que nos muestres esos patrones, esas conductas dañinas que se han anidado en nuestro corazón, en nuestra vida, y que la hemos heredado de padres, de abuelos, de antepasados y siguen repitiéndose. Señor, que no nos conformemos con esa ruina, con el divorcio, con la enfermedad, con el alcoholismo, con los vicios,
Que no nos conformemos con repetir esos patrones dañinos, Señor. Muéstranos, Señor, si están ocultos. Danos, Señor, la iluminación de tu Espíritu para identificarlos. Te pedimos perdón, Señor, si lo hemos hecho conscientemente. Perdón por mis pecados. Perdón por los pecados de mis antepasados. Perdón por los pecados de mis abuelos, de mis padres. Perdón, Señor. Perdón porque yo he repetido esas conductas. He dañado a mis hijos. He dañado a mis familiares, a mi cónyuge. Los he afectado. Señor, perdóname porque he multiplicado malas semillas, he multiplicado comportamientos inadecuados. Te pido que me perdones y reconozco en este momento cuáles son. Y si los reconoces, dilos o escríbelos y piensa en ellos. ¿En qué patrones has repetido? Pero si quizá no los tienes claros, vas a pedirle al Señor que te los muestre. Que en estos días en oración el Espíritu te ilumine y te permita encontrar hoy una explicación y la raíz y la causa de la ruina que llevas, del pecado que llevas o de la condenación que llevas. En este momento pídele al Señor que te muestre, porque el Señor te quiere ver libre y te quiere ver bendecido a ti y a tu familia. Señor, pero también te pedimos perdón, Señor, porque le hemos fallado a nuestras familias, hemos fallado, Señor, a tu palabra y nos hemos acostumbrado a ello. Por eso ahí, Señor, hoy confesamos de todo corazón, y quizá no sea una tarea de solamente hoy, quizá sea el momento de empezar un proceso en mi vida, Señor. Yo clamo a ti, Señor, por tu perdón. Clamo a ti, Señor, porque tú me ayudes a cambiar la historia. Pero también muéstrame, Señor, muéstrame las nuevas semillas. Señor, esa semilla del amor, la semilla del gozo, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la fidelidad, Señor, de la tolerancia, del dominio propio. Señor, esas son las semillas que quiero sembrar. Dámelas. Dame esa semilla, Señor, esa semilla primero de mi relación contigo, de tener una relación profunda. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero obedecerte con todo mi corazón y quiero caminar contigo, quiero ser obediente a tu palabra, pero quiero que esas semillas, Señor, sean sembradas hoy en mi corazón para empezar a sembrarlas en mi familia. Yo veo a mis hijos y empieza a ver a tus hijos, empieza a ver a tu esposa, a tu esposo, empieza a ver a tu familia ahora llevando esas semillas, dando fruto. Empieza a ver a tus hijos siendo personas llenas del Espíritu de Dios. Empieza a verlos llenos de la presencia de Dios. Empieza a verlos victoriosos, triunfantes. Empieza a verlos hoy llenos de la presencia de Dios transformadora, llenos de vida, llenos de salud. Empieza a verlos amando y sirviendo a Dios con todo su corazón, Señor. Lo creemos. Nuestras familias en ti son benditas, Señor. Nuestras familias en ti son bendecidas, Dios. Por eso tú nos vas a llevar, Señor, a momentos y a experiencias que no nos imaginamos, Señor. Aunque este mundo esté patas arriba, aunque este mundo corra tras el pecado, nosotros vamos a correr a ti, Señor, a la fuente de salvación. Nosotros corremos a ti, Señor, porque tú eres vida, tú eres verdad, Señor, y en ti, Señor, somos libres. Gracias por tu palabra, Señor. Bendigo mi familia y bendigo las familias de la ICDC Puente Aranda, y que ellos bendigan a otras familias y tu bendición se extienda sobre muchos. En el nombre de Jesús, así lo creemos y así será. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, iglesia. No se desconecte porque ahorita hay una canción para que usted bendiga a sus hijos, para que usted bendiga su casa, bendiga su entrada, bendiga su salida, pero haga su parte, no solo hablando bendición, sino viviendo la bendición. Si usted escuchó esta prédica por primera vez, se conectó con nosotros por primera vez, pues bienvenido. Quiero que repita esta oración después de mí. Diga: Señor Jesús, hoy te agradezco por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y creo que tú hoy empiezas a hacerme libre de mis maldiciones y de mis patrones generacionales que han hecho daño, me han hecho mucho daño. Pero hoy te pido perdón, me arrepiento, me vuelvo a ti, te recibo como mi Señor, y hoy reconozco que a partir de hoy soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres te puedes comunicar con nosotros
por redes sociales o al WhatsApp que siempre aparece allí. Estamos para servirte y para ayudarte en tu relación con Dios. Bien, iglesia, ha sido un tiempo muy bonito, buena alabanza hemos tenido hoy, buena prédica, el Señor nos da su palabra y por supuesto ahora siguen Discípulos Kids a las 11:30 de la mañana. No se pierda, ningún niño, ninguna niña se puede perder ese espacio tan maravilloso. La Pastor Mile los espera ahí para tener un tiempo bien especial. Abrazos, iglesia, sigan rumiando este mensaje y lo vamos a reafirmar en los grupos de conexión. Por favor, no se pierda el grupo de conexión, va a estar súper bueno como siempre esta semana. Seguimos siendo familias bendecidas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo creemos en el nombre de Jesús. Señor les bendiga a todos. Abrazos, bendiciones y quédese con la siguiente canción y luego con Discípulos Kids. Dios les guarde. Bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos
de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.